Vamos desmenuzando la parte. Entonces, participen en la mecánica, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la caja torácica no es una caja cuyo movimiento va a ser importante para reducir o ampliar el espacio de la caja torácica, lo cual también va a permitir que el pulmón pueda ampliarse o pueda colapsarse. Eso es importante. Pero eso también es importante porque ¿qué pasa? El pulmón, la caja torácica deja de ser una caja móvil y se convierte en una caja rígida. Cuando usted no podría alcanzar su volumen máximo, ¿cierto? Se vería limitado, chocaría contra una pared rígida. Y de igual forma, no podría darse completamente respiración porque no habría un estímulo que ayude al pulmón a colapsarse. Esto es algo que a veces pasa en ciertas patologías, una de ellas neurológica, una de ellas es el Guillain-Barré, una parálisis descendente, alcanza la zona de la nervios finales torácicos y a raíz de los nervios que tienen función de costales, lo que va a hacer es que esta caja se puede rechazar. El paciente intenta respirar y no puede. Va a alterar inevitablemente ese cociente EQ, cociente de ventilación, perfusión alveolar. Si adquiere ese cociente de ventilación y perfusión alveolar, lo que va a pasar es radiar de cambio oxígeno CO2. El recambio oxígeno CO2 es la baja con CO2. Ya no vamos a poder expulsar, avanzar, retener. Y si nos retenemos, se podría tirar una sustancia ácida o alcalina. Ácida. Ya que llevará entonces al pH sanguíneo a una acidez. Es decir, acidosis. Claro, la radiación de CO2, niveles altos de CO2. ¿Es acidemia? ¿No? ¿Acidemia o acidosis? Porque es acidemia y acidosis metabólica. Cuando pasan estas cosas, y esto está ligado a lo que vamos a estudiar aquí con el microracional, se activa el compensador, se activa el buffer, el tampón, en este caso el tampón, el buffer es el tampón vaginal, que va a trabajar con el bicarbonato. Al mover el bicarbonato, empieza a movilizar los neurotransmisores para Es que lo pongo. Para poder equilibrar el pH sanguíneo. Entonces hay un juego entre los dos. Hay un juego entre la concentración de CO2 y la concentración de bicarbonato. Eso lo voy a enseñar en el interno. Pero una parte tiene que ver mucho con la parte ventilatoria. Y aunque no crean, en ese proceso es importante la estructura anatómica como la caja torácica, porque es vital en el movimiento de la mecánica respiratoria. Ustedes en fisiología respiratoria saben estudiar viral, respiratorio forzado, respiratorio forzado, todos por uno. Tú no podrías alcanzar tu volumen inspiratorio máximo, tu volumen total, si tu caja torácica es rígida. No puedes. Que no hay donde llegar. Al otro lado, no vas a poder alcanzar un volumen respiratorio forzado máximo ni el primero, ni el quinto minuto, y menos vas a tener un residual adecuado, no vas a tener un residual muy alto, si no funciona ni el diafragma ni la caja torácica, porque nada va a exprimir ese pulmón. Sus volúmenes van a estar, no van a poder ser expulsados sus volúmenes. Se tiene que se altera toda la capacidad ventilatoria pulmonar. ¿Sí? Es una de las cosas más importantes que tiene la caja torácica. La otra, como decía su compañera, también tiene una función de protección. Las estructuras de la caja torácica, óseas, articulares, musculares,
en los órganos intratorácicos, porque se encuentran dentro del espacio torácico, dentro de la cavidad torácica. ¿Qué órganos son estos? Son Corazón, raíces de los grandes vasos, estructuras del intestino, tráqueo, esófago, parte del intestino. Todas estas están protegidas por la caja torácica. ¿Qué otra función tiene? Nada más por ahí. Nada más. Por allá. Dijimos protección de los órganos intratorácicos. Algo más. Soporte de. ¿Quién piensa ahora? Ahora es el momento. Soporte de los miembros superiores. ¿Cómo? No solo porque los miembros superiores articulan o se suspenden o se relacionan directamente con la cintura escapular o cintura torácica, cintura escapular, sino porque también los músculos que le van a dar sostén al miembro superior tienen anclaje en la cavidad torácica. Va a permitir. ¿Qué otro más? ¿Qué más? ¿Qué otra función más? Permite la inserción muscular de los músculos de la pared torácica, la pared abdominal y la pared dorsolateral. Músculos incluso de la pared abdominal, muchos de los que están acá tienen inserciones costales. Los dorsales, ¿qué decir? Inserciones en todo lo que es la columna torácica. ¿Correcto? ¿Alguna otra función? Hay que probar otra función. Una cosa más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? estabilidad. Resiste las presiones subatmosféricas generadas en la cavidad torácica. La compañía de esa. ¿Cómo es eso? Cuando ustedes respiran, inspiran, expiran, se pega. En ese movimiento, en esos espacios se generan presiones subatmosféricas, son esponjáticas. ¿Qué pasaría si esta caja no ofreciera resistencia? Tomas aire, botas, se divide junto con tu pulmón, ¿cierto? ¿Saben quiénes les pasa eso? Con los pacientes que sufren de trauma torácico costal, costal, alias bolet costal o tórax inestable. El tórax inestable son más de 2 trazos de fractura en un mismo arco costal, en 3 arcos costales continuos. 3 costillas rotas, además de tener estas rotas, en varios puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes toman aire, en vez de que el tórax se flexe de forma simétrica, ¿qué es lo que va a pasar? El otro tórax que está atrás, hace un movimiento asincrónico, distinto. Acelerados de tránsito, misión típica de chofer, que se da contra el timón. Profesor, ¿esto le llaman costillas magulladas, creo que le dicen? De los que se dan directo contra el timón, gusta fractura de 3, 4, 5, todas las costillas de un solo lado, pero fractura de Fractura, una costilla. Entonces en ellos, la caja torácica deja de tolerar las presiones subatmosféricas. Es más, deja de ser una caja completamente móvil para tener un movimiento asincrónico y va a alterar inevitablemente la mecánica pulmonar. Puede ser que el pulmón no se ha hecho nada, ni siquiera está contundido, ni siquiera hay motor, ni siquiera hay sangre,
ese movimiento antípico anormal que va a generar los arcos costales, van a alterar el movimiento torácico, van a alterar la mecánica pulmonar. Es más, van a tener tanto dolor que ni respirar van a querer, paciente de emergencia. Con miedo a tomar aire, porque esas fracturas lesionan las estructuras neurovasculares, el pan intercostal, vena, arteria y nervio. El dolor es punzante, muy intenso. Entonces, el paciente, por evitar el dolor, ¿qué hace? Respiraciones superficiales, rápidas. No entra suficiente cantidad de oxígeno. Por tanto, no hay la suficiente cantidad de oxígeno para expeler el CO2. Tiene CO2. Hay una relación inevitablemente anatómica y fisiológica. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ahora, si vemos un poco de anatomía de superficie de todo lo que es el tórax en general, vamos a ver de que hay ciertos puntos que son la anatomía de superficie. Si ustedes palpan acá, tenemos la escotadura yugular. Esa escotadura yugular o escotadura supraesternal, si nos trazamos una línea media longitudinal, vamos a obtener la línea medio external. Paralela a esta, en el tercio medio de la clavícula, pasando por la mamila o el pezón, tenemos la línea medio external. ¿Qué nos servirá saber esto? Con nosotros vemos lo que ya se energía cardíaca, cuando ustedes pasan por la cardio, se van a dar cuenta de que hay áreas donde uno ausculta el corazón, áreas donde uno tiene que colocar los electrodos para poder monitorizar el corazón. Cuando ustedes van a la teoría de dónde colocarlo, ¿qué es la teoría? Derivación precordial venosa se ubica tercer espacio intercostal del lado izquierdo a 1 centímetro medial de la línea medio clavicular izquierda. Automáticamente yo estoy pensando, línea medio clavicular izquierda, tercer espacio intercostal, 1 centímetro medial, 1 centímetro hacia adentro. Entonces muchas veces no les van a dar las figuras, les van a dar el letra del mapa, la ubicación. De igual forma, si nosotros vemos la parte lateral, hay una línea media axilar, una línea axilar anterior y una línea axilar posterior. ¿En qué momento nos sirve esto? Cuando nosotros hacemos procedimientos como el drenaje torácico. Sabes que por alguna razón se llenan de líquido, sangre, la teoría dice que el tubo de drenaje se lo tenemos que colocar entre el quinto al sexto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Uno automáticamente va, ya tiene claro dónde está la posición adecuada, la posición ideal, porque muchas veces la figura en el video te va a decir, no, pero va a dar el libro de entonces tienes que tener ya una percepción de tu anatomía de superficie, porque son tus puntos de referencia anatómicos, ¿correcto? Ahora, cuando vemos la parte torácica, como dijeron por ahí, está compuesto por todo un esqueleto óseo articular, óseo cartilaginoso. En esa estructura tenemos una de las estructuras óseas al esternón. El esternón, vamos a hacerlo primero acá. El esternón está compuesto por 3 segmentos: manubrio esternal, cuerpo esternal y apéndice cifoide. ¿Sí? Entre manubrio y cuerpo hay una unión manubrio esternal, que es una articulación. La articulación manubrio esternal. Y acá abajo también hay otra articulación, la articulación cifo externa. Ahora, si nosotros vemos sus bordes, hay pequeñas hendiduras o escotaduras. Esta escotadura yugular, cisura yugular. Esta es cisura clavicular, donde va a encalzar o donde va a articular con la clavícula. Luego tendremos la cisura para el primer arco costal. Y luego tendremos la cisura para el segundo arco costal. Haciendo evidente de que la unión donde se va a insertar el segundo arco costal es justo donde hace la transición con manubrio esternón, donde se encuentra la articulación manubrio esternal.
Y esto además forma un ángulo. Es el ángulo de Loeys. El ángulo de Loeys. El ángulo de Loeys es especialmente importante, sobre todo en medicina, porque es el que nos va a ayudar a trazar las líneas imaginarias para dividir al electrón. El ángulo de Loeys se encuentra relacionado o a la altura del cuarto cuerpo vertebral torácico, nivel 4. ¿Sí? Luego seguirán las escotaduras para el resto de arcos costales. ¿Sí? Y el esternón se van a unir las costillas. Y así vamos a tener costillas verdaderas, costillas falsas y costillas totales. ¿Cuáles serán las verdaderas? De la primera a la séptima. ¿Y por qué son verdaderas? Porque tienen unión directa con el esternón. ¿Cuáles serán las falsas? Octava, novena y décima. Algunos que consideran a la décima entre las falsas o también a veces se presentan como fantasmas. Entonces, ¿por qué son falsas? Porque no tienen una unión directa al esternón. Tienen que unirse todavía para entre todas llegar a un punto de unión esternal. Mientras los flotantes no tienen ningún alcance con el esternón. Porque incluso las flotantes no participan en la mecánica ventilatoria. Ojo, los flotantes no participan en la mecánica ventilatoria. Algo importante acá. Lo mismo que les dije, ¿no? Acá. Fisura yugular, fisura para el primer arco costal, fisura para el segundo arco costal. Recuerden que les dije la fisura para el segundo arco costal está justo donde se encuentra la articulación manubrio-esternal y donde esta unión se va a dar con el ángulo de Loeys, ¿no? El ángulo de Loeys. Y luego habrá las fisuras para el resto de los arcos costales. Ahora, cuando vemos las costillas tienen como características costillas verdaderas, costillas falsas, costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas son de la tercera a la novena. ¿Ya? ¿Qué estructura guardan en común? Todas tienen una cabeza articular. Esa cabeza es posterior, la cabeza que va a unir con los cuerpos vertebrales. Luego tienen un cuello, luego tienen un tubérculo y un ángulo que es parte del cuerpo. Y luego hacia adelante la zona de articulación con el cartílago costal. Entonces tenemos una cabeza, un tubérculo, ¿no? Entre ambos el cuello, la zona del ángulo que es parte del cuerpo, hasta finalmente llegar a su zona de articulación con el cartílago costal. Esa es la estructura en común que tienen de la tercera a la novena. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si una de esas costillas la partimos y hacemos un corte coronal? ¿Qué es lo que va a pasar? Veíamos su estructura de la costilla. En esa estructura vemos que tiene una porción superior que es más ancha y una porción inferior que es más adelgazada, formando incluso un surco. Ustedes palpen en el borde inferior de los arcos costales un surco. Acá se palpa un surco. Acá se palpa un surco. Acá se palpa un surco. Acá o ¿Sí? abajo. ¿Sí? ¿Lo logran palpar? Palpen el surco. Acá lo vamos a palpar. ¿Sí? Borde inferior. Borde inferior. ¿Sí? ¿Alguno no lo encontró? ¿Alguno no lo encontró? ¿Todos sí? Pálpalo tú, para grabarte. Pálpalo. ¿Alguno no? Es el borde inferior de chévere. Mito. ¿Por qué es importante? El pan intercostal transita por dos puntos, borde superior, borde inferior. En el borde superior está expuesto, está por encima del hueso. En el borde inferior está protegido por este surco. Se mete detrás de ese surco y el hueso lo termina protegiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces,
El pan intercostal está encima y debajo de la costilla. Pasa por encima y debajo de la costilla. O sea, El vena arterial. vena arterial, Nervio. sí. Es como si. Este es el surco que ustedes tienen acá. El vano intercostal, este es el borde superior y el borde inferior. En el borde superior viene 1, 2, 3, vena, arteria y nervio intercostal. Está expuesto. Abajo viene vena, arteria y nervio, protegido por el borde óseo. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Cuando hacemos un procedimiento, yo me pegaré a este borde o me pegaré a este borde. Hacia abajo, porque aquí está protegido el vano intercostal. Si yo me voy al de arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a lesionar las estructuras neurovasculares del cuello, del cuello. Y eso pasa cuando a veces hacemos procedimientos, punciones o drenajes. Y me olvidé de esto y me pegué mucho por el superior y lesiono el nervio intercostal. ¿Qué va a pasar? El paciente va a quedar con un dolor punzante, pleurito, y el dolor va a ser muy intenso cada vez que el paciente toca. Quizás temblar, no se puede drenarle líquido por eso que punto de referencia anatómico estos bordes por la presencia del vano intercostal. Ahora, si hay típicas, hay atípicas. ¿Cuáles serán las atípicas? Tenemos a la primera, a la segunda, décimo, octavo y doceava. Características. La primera será más corta, más angulada y más ancha. Primera arco costal. ¿Sí? El primer arco costal solo tiene una caría articular. Su cabeza solo tiene una caría articular, porque solamente va a articular con T1. Segunda característica. Tienen su superficie estas dos impresiones que son de las dos subclaves, arteria y vena subclave. En medio tiene una rugosidad, que es donde se va a insertar el músculo escaleno anterior. ¿Sí? El segundo arco costal. El segundo arco costal es más largo, es menos curvado. Este en su cabeza sí tiene dos superficies articulares porque ya va a articular con T1 y con T2. Además, tiene una superficie rugosa donde va a articular con el músculo serrato anterior. Entonces, el primer arco costal se relaciona con el escaleno anterior y el segundo arco costal se relaciona con el serrato. Luego tendremos al décimo, onceavo y doceavo. ¿Qué características tienen? Son muy similares al primer arco costal. Solo tienen una caría articular en su cabeza. Dos, aquí estos carecen de tubérculo y carecen de cuello. ¿Ya? No presentan cuello ni tubérculo, además de ser cortos. Si nosotros vemos los cartílagos nos van a dar superficies articulares. Y así tendremos la articulación costo-condral, condro-esternal. Costo-condral, condro-esternal. ¿Sí? Y además la articulación intercondral. Entonces, entre los cartílagos que tenemos, costo-condral, condro-esternal, intercondral. Aquí se van juntando en la pared anterior de la caja torácica 7 articulaciones. Y vamos a ver que en la pared posterior se van a generar 3 articulaciones. Pero aquí hay que estudiar o hay que detallar la presencia de entre ambos cuerpos vertebrales hay 2 hemicarías articulares, donde va a encalzar la cabeza del
la cabeza costal. Entonces, la pregunta es, los segmentos que ustedes, óseos que ustedes tienen en mesa, que son arco costal con un cuerpo vertebral, la referencia de unión es correcta o incorrecta. Como los han pegado. El que tenemos es correcto. Incorrecta, porque tiene que estar aquí, aquí en la calle. Porque no están uniendo directamente al cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuál La unión es? sería entre los dos cuerpos vertebrales. Más entre dos cuerpos. Tengo dos Faltaría cuerpos acá vertebrales. otra vértebra y aquí se uniría. Aquí se une, ¿no? Con otra vértebra y El aquí. cuerpo de la estructura costal va en medio. Es Mm, más, tanto así en medio que la cabeza va a tener contacto con, ¿qué es esto? El disco intervertebral, que le va a generar un ligamento directo al disco intervertebral, que es el ligamento intraarticular. Es por eso que las costillas no son derechitas. Las costillas están anguladas hacia abajo. Por eso cuando respiras, la mecánica hace este movimiento. Las costillas no las tenemos así, están anguladas hacia abajo. Tanto así que tenemos aquí la unión de la cabeza y aquí el tubérculo uniéndose con la apófisis transversa del cuerpo vertebral inferior. Son los dos puntos de unión, las articulaciones costovertebrales. Costo vertebral, costo transversal. No sé si me estoy entendiendo. Sí. Sí, sí. Nos encontramos el primer fallo en la mano. De cómo pegar. Esa cabeza viene de acá, y esa cosa articular y tubérculo de acá. Claro, esta sería la referencia más real. Pero este se dan cuenta es un fallo común en las maquetas. pues Es un fallo común en las maquetas. Es que si no, no pega. Probablemente debe ser más difícil pegarlo de otra manera. Pero lo importante es que está clara ese tipo de unión. Dos, lo que sí podemos reconocer en la maqueta que tiene es la presencia, ¿qué es esto? La apófisis transversa. La apófisis transversa, esto es el arco costal, y en el arco costal reconocemos su tubérculo y su cabeza. El tubérculo uniéndose con el cuerpo, con la apófisis transversa, y la cabeza uniéndose con el cuerpo vertebral. Para efectos de la maqueta, cada unión tiene su respectivo ligamento. Ejemplo, cabeza con cuerpo vertebral, ligamento radiado. Ligamento radiado. Tubérculo con apófisis transversa, ligamento transverso lateral. Cuello con apófisis transversa, ligamento costo transverso propiamente dicho. Entonces, hay tres ligamentos ahí. Radiado, costo transverso lateral, costo transverso propiamente dicho. Adicionalmente a eso, hay un ligamento costo transverso superior, que es el que lo va a unir, es el que lo va a unir, es el que lo va a unir a la apófisis, perdón, a la apófisis transversa inmediatamente superior. Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, tenemos, les digo, ligamento intraarticular, uniéndolo al disco intervertebral. Tenemos el ligamento radiado, fijando la cabeza con la superficie de los cuerpos vertebrales. Tenemos el ligamento costo transverso superior, uniendo el arco costal con el apófisis transversa inmediatamente superior. ¿Sí? ¿Se entiende la parte ligamentaria? Radiado, ahí se
superior y aquí, miren, este es lo que les decía. El costo transverso propiamente dicho y acá el costo transverso lateral. Entonces, tenemos tres ligamentos costos transversos. Propiamente dicho, lateral y superior. ¿Sí? Sí. Entonces, miremos la mecánica del movimiento. Cómo encalza en el espacio entre los dos y hace el movimiento. ¿Ven? Cuerpo vertebral, en medio. El movimiento está protegido por el ligamento radiado. Hacia acá arriba, el costo transverso superior. ¿Se entiende? Ahí se entiende. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Entonces, en resumen, las articulaciones de la pared torácica las dividimos en las articulaciones de pared anterior y las articulaciones de pared posterior. Las articulaciones de pared anterior, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 articulaciones de pared anterior. Y son todas las relacionadas con el esternocleidomasto. Entonces, ¿cuáles tenemos? Costocondral, intercondral, esternocostal, esternoclavicular, manubrio esternal, cifoesternal. Todas las que hemos revisado en la pared anterior. Y las de pared posterior, ¿cuáles serán? Las costovertebrales, costotransversas. Y bueno, ahí consideran también la intervertebral, ¿no? Y la intervertebral está sobre todo mediada por el ligamento interarticular. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la división de las articulaciones de la pared torácica? Ahora, si hablamos de la parte muscular, ¿de qué es la parte muscular? Viene lo siguiente, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tenemos como principal elemento el músculo pectoral mayor. Luego, detrás de este músculo, que es un músculo potente que va a unir o que va a tener relaciones tanto con el húmero, con la clavícula y con el esternón y superficies costales, viene el pectoral menor con sus 3 dientes. El pectoral menor con sus 3 dientes que tiene una especial relación con la arteria axilar, ¿cierto? Porque va a hacer que la arteria axilar se divida en 3 segmentos y cada segmento genere una rama que va a irrigar, sobre todo, pared torácica, y en su último segmento, que también nos va a dar una rama que va a irrigar el miembro superior, como son las arterias circunflejas, ¿no? O una abdominal circunfleja, anterior y posterior. Luego también tenemos otros músculos de soporte, pero que son accesorios, como los serratos, serrato anterior. Y el serrato anterior habíamos dicho que se va a relacionar sobre todo con qué arco costal, primero o segundo arco costal, con el segundo arco costal lateral, ¿no? Mientras que el primer arco costal se iba a relacionar con el escaleno anterior, ¿no? Ahí tenemos el serrato posterior superior, el serrato posterior inferior, los elevadores de las costillas que van a permitir el movimiento. Ahora, con los intercostales, lo siguiente es importante. Con los intercostales lo importante es que acá hay 3 hojas. Hay 3 intercostales. Hay un intercostal externo, hay un intercostal interno y hay un intercostal íntimo. Son 3 hojas de intercostales. ¿Por qué es importante esta división? Porque entre el interno y el íntimo circula o se distribuye el plano intercostal. Entonces, los músculos intercostales son 3: externo, interno e íntimo, y entre el interno y el íntimo transita el plano intercostal. ¿Sí? ¿No está claro? También tenemos los subcostales y los transversales. En resumen, lo que me interesa es lo siguiente. Si nosotros los dividimos por su elevación, se van a dar cuenta que los intercostales, los subcostales y el transverso del tórax son inervados por el nervio intercostal. Mientras los serratos y los elevadores de las costillas son inervados por las ramas espinales de los nervios torácicos. Esa división es importante.
cuando vemos irrigación. Acá. Cuando vemos acá dividimos pared anterior, pared posterior. La pared anterior es irrigada por las arterias intercostales anteriores. ¿Dónde nacen las intercostales anteriores? En la torácica interna o mamaria interna. Bajan en paralelo al esternón. Y ambas nacen ¿en dónde? En las subclavias. Nacen en las subclavias, son sus primeras ramas caudales. Entonces, mientras cuando nace la subclavia, para ambos lados, sus primeras ramas cefálicas vienen a ser el tronco pirocervical. Y su primera rama caudal es la arteria torácica interna o mamaria interna. Estas nos van a generar las arterias intercostales anteriores. Ahora, posterior. Las intercostales posteriores y las subcostales son ramas de la aorta torácica descendente. Entonces recuerden que la vez pasada cuando vimos las bronquiales les dije, la aorta torácica se va a dividir en ramas anteriores, ramas laterales y ramas posteriores. Es su segmentación por plano vascular. Ya hablamos de las bronquiales, son una de las ramas anteriores. Las ramas intercostales posteriores y las subcostales son sus ramas posteriores. ¿No? Eso es irrigación anterior, irrigación posterior. ¿Qué pasa con el drenaje venoso? Con el drenaje venoso pasa algo muy similar. Las venas intercostales anteriores drenan en la vena torácica interna. Y la vena torácica interna, ambas, derecha e izquierda, van a drenar en sus venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Y estas dos brachiocefálicas van a drenar en la vena cava superior. ¿Sí? En venas sí hay venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. En arterias solo hay un tronco brachiocefálico que es el lado derecho. Eso es en la parte anterior. Y ahora, ¿cómo será en la parte posterior? Acá. Las venas intercostales posteriores del lado derecho van a drenar en la cadena ácidos, mientras que las venas intercostales del lado izquierdo, en la porción superior, van a drenar en la vena hemiácidos accesoria y las de la porción inferior y las subcostales en la hemiácidos propiamente dicha. En el camino final, todas terminan en la vena cava, sea superior o por acá el inferior, porque de acá te hacen un cortocircuito o un circuito con la vena renal izquierda. Pero al final termina todo drenando acá abajo. Y no canción. ¿Se entiende la parte vascular? ¿Sí? ¿Se entiende? Inervación. Con la inervación, aquí sobre todo le he tratado de ver por el punto segmentario, por los nervios espinales, porque esos te van a dar la inervación segmentaria, ¿no? La segmentación de Forster, los dermatomas. Porque esto es importante. Cuando nosotros a veces recibimos pacientes con posibilidad de un trauma vertebromedular, alguien maneja motos. ¿Alguien maneja motos? ¿No? ¿Mi bicicleta? Un mecanismo de trauma muy frecuente en el accidente de la motocicleta es la motocicleta golpea con un vehículo y el mecanismo de eyección. ¿Sale por la hay lesión vertebromedular. Entonces, cuando vienen ese tipo de pacientes, es lo primero que les decimos que tiene que hacer el equipo. Tiene que evaluar nivel sensitivo. Entonces, cuando le decimos que evalúe nivel sensitivo, ¿qué es lo que tiene que ir a hacer? Estimularle el dolor al paciente desde los pies. Agarras a un hit, alfiletero. Preguntaron, ¿te duele? 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 No siento nada, no siento nada. ¿Te duele? Establezco nivel sensitivo. De acá para acá no siente, de acá para acá siente. Y ahí
de 10 lindas, 4. 4. Si estoy por encima de 4 me empiezo a preocupar, porque las primeras torácicas significa que también estoy muy cerca de las primeras alas cervicales. ¿Qué plexo en esas zonas peligrosas? Plexo braquial, ¿no? Plexo braquial, que muy al borde de sus ramas terminales, que son 4, músculo cutáneo, orbital, radial y medial, sus ramas terminales para el miembro superior, me interesan más sus ramas intermedias y sus ramas primarias, que van a ser torácico largo, pectoral medial, pectoral lateral y además esférico. Porque esos 4 músculos me van a ser muy importantes en los músculos respiratorios. Músculos respiratorios. Lesiones de sonidos para que la caja torácica se vuelva una caja obre inservible. Y el pulmón, por más de que quiera, no va a tener dónde emplazarse. Los pacientes normalmente van a ventilación mecánica para proteger el pulmón, porque ese músculo se va a botar por sí solo. Entonces, ese es el principal riesgo. Evaluamos el nivel sensitivo, producimos dolor para evaluar el nivel sensitivo. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de estímulos, para este paciente se queja o no se queja, el dolor, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Estaremos estimulando el dolor para que esa transmisión neurológica llegue al ganglio espinal respectivo de su raíz, luego eso se distribuye a su raíz respectiva, sea anterior o posterior, esto penetre dentro de la médula, y si es un estímulo sensitivo, irá a la sustancia gris o sustancia blanca. Si es un estímulo sensitivo, irá a la sustancia gris o sustancia blanca. Sustancia gris, hasta anterior, hasta posterior. Posterior es sensitivo, anterior es motor. Y si llegamos hasta ahí, hasta posterior, ustedes saben que la sustancia gris se divide por las láminas de Rexel. 10 láminas de Rexel. Y de las 10 láminas de Rexel, ¿cuáles transmiten el dolor? 1, la 1, la 2, la 5. Inespecíficas, 1 y 2, y la más específica es la 5. ¿Por qué la más específica es la 5? Y es conocida como la supercarretera del dolor, porque a través de esta discurre el haz espinotalámico superior, el que te va a defender, el que te va a salvar la vida. Tocas una unidad inmediata porque se activó ese sistema, que va a llevar ese estímulo nervioso del sistema nervioso central al área prerolándica o rolándica. ¿Cuáles son somatossensoriales sensitivos? Post-rolándica. Y una vez interpretada la información para que ejerza la acción o el movimiento de retirada, ¿a dónde viene la información? Al área prerolándica. ¿Dónde está la primera motor? ¿En qué área de plasma? Escarba. ¿No recuerdas? 4, ¿no? Áreas 4 y 6. Se genera el impulso nervioso motor para la retirada y ya bueno, pasa por todo su camino, ¿no? El tálamo, hipotálamo, centros de integración, luego regresa a la médula, la paja, aspiralidad, extrapiramidal, genera la respuesta final. Retirar. Todo ese camino lo hizo en fracciones de microsegundos. Esto ha sido un poquito como para sacudir sobre todo. Descargar su campo. En lo más profundo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Miremos ahí el plexo braquial, principalmente sus ramas, ¿no? Torácico largo, pectoral lateral, pectoral medial. Si vemos acá es un resumen de sus raíces. El torácico largo de C5 a C7, el pectoral lateral de C5 a C7 y el pectoral medial de C8 a T1, ¿no? Son las raíces que nos componen. Y esto es un poco la referencia a lo que les decía, ¿no? Claro que acá es bastante grosero con el cómo lo colocan. Pero normalmente este van intercostal está más resguardecido debajo del borde inferior costal, dentro de ese canal. Más adentro. Ahora, cuando hablamos de pleura, histológicamente
Es una hoja mesotelial, al igual que lo es el pericardio, al igual que es el peritoneo. Tenemos un revestimiento externo, que es la pleura parietal, y un revestimiento visceral, interno, que es la pleura visceral. Y entre ambos se genera un espacio. El espacio pleural, que es un espacio real, porque Tiene un líquido. líquido que funciona como Lubricante. porque en la mecánica respiratoria, como normalmente cuando suspiras y expiras, está así, con la pleura. Entre pleuras y el ¿qué pasaría si no hubiera este líquido lubricante? ¿Doliera respirar? Ese roce entre dos epitelios, entre dos tejidos, generaría un proceso inflamatorio. Y con el tiempo se podría hacer un proceso inflamatorio crónico. Como resultado, va a adherirse esas estructuras. Esas adherencias se conocen como sinencias pleurales. Eso era una patología muy frecuente. Los tuberculosos no tratábamos, que llegaban después de meses y meses de tuberculosis sin recibir ningún tratamiento. Venían con dolor pleurítico de la cabeza. Típico síntomas respiratorios, porque cada inspiración profunda le genera un dolor penetrante, lacerante, lacerante. Entonces, ese dolor pleurítico muy exquisito era porque ya las pleuras por la misma arteria se habían inflamado, se habían pegado, se habían adherido, ya no había forma de despegarlas. Entonces, por lo que hacía el neumólogo, el cirujano, todas canalizaban ese espacio pleural, le necesitaba un líquido que la para romper esas adherencias. Y cuando no se podía, los pacientes eran operados y despegaban la adherencia y quedaban. Eso se llama deformación pleural. Eso ya, ahora ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque ahora hay estadísticas de cansación temprana, de sintomático respiratorio. Entonces ya es muy raro que tú encuentres un tuberculoso que ya pasó una larga de tiempo sin tratamiento. Los identificas antes de que sepa que es tuberculosis. Entonces, eso ayuda a evitar esas complicaciones. Pero en quienes todavía seguimos encontrando esto, pacientes neumonías intrahospitalarias crónicas, del tratamiento bacteriano, encima de esos abscesos se piedras, condiciones de pus, saco pleural. Como hay pus, eso genera proceso inflamatorio crónico y genera que se adhieran las pleuras. En ellos todavía se logra ver ese tipo de cirugías, porque entra la toracotomía para hacer decorticación pleural. Pero de otra forma clínica, pero sí nos deducían y aún todavía hay algunos casos en los que se ¿ya? Entonces, como ustedes dijeron, la pleura es mesotelio, pleura visceral, pleura parietal. Si bien es cierto, acá tenemos la pleura visceral, la pleura parietal también tiene sus segmentos. Tiene un segmento cervical, un segmento costal, un segmento diafragmático y un segmento mediastínico. ¿Ya? Y cuando vemos la parte pulmonar es un poco regresar a lo que hemos visto en la parte bronquial, donde tiene una segmentación global, y después una división global y luego una división segmentaria. En esta división global hemos entendido que al lado derecho eran 3 lóbulos y a la izquierda era 2. El lado derecho dividido el lóbulo superior del medio por la fisura horizontal y entre el lóbulo medio y el inferior por la fisura oblicua, mientras que el lado izquierdo, tanto superior como inferior, estaban divididos por la fisura oblicua, encontrando al lóbulo de la língula próximo a esa fisura, por inferior. Y aquí cuando nosotros vemos la cara mediastínica del pulmón, la estructura más importante aquí es el ilio pulmonar. Y aquí la pregunta ¿es el ilio? Es un espacio. Entonces la definición del ilio es un espacio limitado por ligamentos que va a permitir la entrada o salida
teñida de estructuras vasculares, linfáticas y conductos. Entonces vamos a tener hilo pulmonar, hilo hepático, hilo esténico, hilo renal, hilo ovárico. Hay hilos en varios órganos que encontramos. En toda la definición es la misma. En este caso particular, el hilo pulmonar tiene como ligamento que lo protege el ligamento pulmonar. Y por dentro tenemos que estructuras centralizales, arteria, vena pulmonar, estructuras linfáticas y los bronquios principales, ¿no? Tanto hacia el lado derecho como el lado izquierdo. Y bueno, la división segmentaria, habíamos dicho anteriormente que eran 10 segmentos al lado derecho y 8 o 9 segmentos al lado izquierdo, ¿no? Precisamente por la función de algunos nódulos. Y cuando ya vemos lo que es la circulación pulmonar, esa dualidad que existe, ¿no? Donde el tronco pulmonar arterial recoge del ventrículo derecho la sangre venosa que lleva los pulmones, mientras las venas pulmonares, que son 4, las venas pulmonares recogen sangre oxigenada de los pulmones y la llevan a la aurícula izquierda. Y cuando vemos las estructuras linfáticas, todas las estructuras linfáticas están en una ubicación periliar, alrededor del hilo, rodeando el bronquio. Pero todas estas, al final, confluyen en una estructura que es el conducto torácico. Y el conducto torácico finalmente encuentra su drenaje final en el ángulo yúgulo subclavio, donde se une la yugular interna con la subclavia, es el ángulo yúgulo subclavio. Detrás de esta se mete el conducto torácico, drenando la linfa hacia las venas. Y eso va a llegar directamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? El conducto torácico recoge la linfa de todo el cuerpo termina drenando en ese conducto. Entonces, por eso cuando pacientes oncológicos, cáncer de cualquier órgano, le pedimos tomografía pulmonar. ¿Por qué? Porque gracias a que toda la linfa del cuerpo transita por el pulmón, las células oncológicas les encanta la carretera linfática, son de diseminación linfática. Entonces, es el lugar más frecuente y así es el lugar donde buscamos. Y cuando vemos la parte neurológica, ya anterior habíamos visto, ¿no? El flexo pulmonar, sistema nervioso simpático y parasimpático. Y hemos dicho que lo parasimpático es efector, lo simpático es inhibidor. Pero desmenuzándolo un poco más, el parasimpático a nivel del músculo liso, broncoconstricción. A nivel de los vasos, vasodilatador. A nivel de las glándulas secretoras, secretomotor. Mientras el sistema nervioso simpático hacía lo contrario. El músculo liso, broncodilatador, en los vasos, vasoconstrictor, y en lo que eran las glándulas bronquiales, disminuye la secreción bronquial. Ya vimos el ejemplo del asma, ¿cierto? Del asmático. Entonces, ya hemos dicho que nosotros queremos tratar el asma, buscábamos imitar al sistema nervioso simpático. Lo que decía el simpático mimético. Si le damos simpático mimético, ¿qué tenemos? Cortisol, broncodilatación y disminución de la secreción glandular. Y como efecto colateral, vasoconstricción. Que si nosotros utilizamos altas dosis de estos medicamentos, esa vasoconstricción podría generar alteración de las presiones intapulmonares. Pero como utilizamos nuevamente las dosis no son suficientes para generar una vasoconstricción muy intensa, no genera mucho problema, pero sigue siendo efecto.
vago circula en una cadena de 4 líneas. Tienes una cadena de pago anterior, tienes tus pagos posteriores, y ambos se distribuyen de tal forma que tienes sus pagos laterales, como si fueran 4 módulos anteriores, 4 columnas. Los pagos anteriores tienden a relacionarse sobre todo con las cadenas parasimpáticas, mientras que los pagos posteriores se relacionan con los datos simpáticos. Entonces, cuando atraviesan, y eso te vas a dar cuenta, sobre todo cuando vamos a ver estómago, porque ahí entran los 4, penetran para rodear el esófago y distribuirse por las caras del estómago. O sea, es mucho más evidente su distribución, porque ya no están tan separadas, ahí se unen. Entonces, esa unión es la que va a generar la respuesta tanto simpática como parasimpática. Parasimpática que es más posterior y parasimpática que es más anterior. Que tiene que ver más que todo con su distribución, la distribución que tienen los ramos del vago. El vago no es un solo cordón que baja, son pilares que bajan rodeando. Más chicos. Preguntas acerca de